Los centros CaixaForum, en colaboración con Pixar Studios, han acogido una de las muestras más interesantes de los últimos meses. Tras unos días de inactividad en nuestro canal, volvemos para mostraros parte del extraordinario proceso de creación de los personajes de muchas películas. Nos hemos desplazado a Girona para conocer la exposición que nos adentra en el proceso de diseño de los personajes, descubriendo en detalle cada paso y decisión que se ha tomado desde la primera idea del boceto hasta su diseño final. Pixar Animation Studios es conocido por sus historias donde los juguetes cobran vida, los monstruos trabajan para una corporación o los automóviles forman parte de una sociedad humanizada. Lo cierto es que todas estas historias nacen de las vivencias personales de los artistas que trabajan para la compañía y se esfuerzan constantemente por contribuir a la trayectoria emocional de los personajes con todas las herramientas de las que disponen. Esta exposición nos permite ver desde la perspectiva de los propios artistas el proceso de diseño visual de Pixar. Una de las etapas más tempranas a la hora de hacer personajes es su diseño. Es primordial aportar ideas abiertas cuyo objetivo es explorar diferentes posibilidades antes de tomar una dirección concreta. Es por eso que los primeros diseños de algunos personajes no tienen nada que ver con el resultado final. Por eso existen miles de borradores en los que ni siquiera podemos reconocer al personaje que finalmente terminará resultando. Todo lo que tenemos a la vista en esta exposición es material original de producción y ha venido directamente desde los estudios Pixar en San Francisco. Somos muy afortunados de poder observar trabajos que normalmente están guardados como tesoros en los archivos de la compañía californiana. Fijémonos en los primeros diseños de Buzz Lightyear. Originalmente se iba a llamar Lunar Larry, una figura mucho más infantil, nada que ver con el personaje definitivo. Este de aquí es uno de los bocetos más famosos que hay de Buzz Lightyear. Está trabajado en papel de acetato, por eso se ve como que el papel tiene una textura diferente. Este otro también está hecho en papel de acetato. Está hasta la hoja arrancada, más auténtico no puede ser. Estos son los primeros bocetos de Woody. Este de aquí se asemeja un poco al Woody definitivo. Aquí tenemos otro boceto de Woody, realmente diferente del personaje final, nada que ver. Originalmente, Woody iba a ser una marioneta, pero al final descartaron este diseño porque pensaron que podría aterrorizar al público más infantil. Una vez que tenemos el personaje, o al menos el boceto clásico, lo que hacen los animadores es crear una escultura para ver un poco los volúmenes del personaje y ver cómo quedaría con unas formas más tridimensionales. Recordemos que Toy Story 1 fue la primera película o el primer largometraje hecho totalmente por ordenador. Entonces era primordial, después de los bocetos que hemos visto, añadirle esa tridimensionalidad hecha con resina de uretano. Uno de los aspectos más importantes de explorar a la hora de diseñar un personaje es la plasticidad facial, la plasticidad de su rostro. Nosotros vemos a un personaje, pero para verlo finalmente en una película se han tenido que mostrar decenas de ideas de diferentes ilustradores de Pixar, y en estas ideas se han invertido años para cada película. Una parte muy importante dentro de una producción Pixar son los storyboards. Esto es un conjunto de ilustraciones que aparecen en secuencia y que se utilizan como guía para entender una historia, para previsualizar una animación o para seguir la estructura de una película antes de realizarla o filmarla. En el storyboard se busca una puesta en escena, se plasma el guión, el diseño gráfico, la dinámica que podría tener una secuencia justo antes de decidir los ingredientes de una secuencia. El storyboard permite a los cineastas reflexionar sobre lo idóneo de una escena y su resultado final. El storyboard no requiere que los dibujos sean perfectos y pulidos. Lo esencial es representar la escena gráficamente para que se entienda lo que está ocurriendo en ella. Es una pauta visual de lo que se quiere mostrar en la película antes de ser filmada. A día de hoy, casi todas las películas que se ruedan en el mundo cuentan con storyboards como herramienta preliminar antes de comenzar a filmar. Durante la visita me llaman la atención algunos de los primeros diseños de los personajes de la película de Monstruos S.A.
Originalmente, Monstruos S.A. era una historia totalmente diferente de lo que terminó resultando. El protagonista era un hombre adulto que se enfrentaba a un conjunto de monstruos solo visibles para él. Cada monstruo representaba a los miedos infantiles con los que nunca se enfrentó. En la historia, el hombre terminaba haciéndose amigo de esos monstruos, pero al ir superando sus pánicos de niñez, las criaturas iban desapareciendo de su vida y terminaban esfumándose. Una de las técnicas para hacer personajes con carácter es dotarlos de formas cuadradas. Sin embargo, para hacer personajes que son más tiernos, bondadosos o divertidos, se suele utilizar una forma redondeada. Aquí podemos ver cómo Pete Docter, el director de Monstruos S.A., realizó un primer boceto de las formas elementales y básicas que iban a tener Sully y Mike Wazowski. En ese boceto ya podemos apreciar la técnica que os acabamos de comentar. Sully se compone de formas cuadradas que van en consonancia con su personalidad, llena de aparente carácter. Mike, el chistoso del equipo, se compone de trazos redondos. Este boceto que tenemos delante es el origen de estos personajes, tal y como los conocemos, y lo dibujó el propio director en un trozo de papel reciclado. Aquí tenemos algunas de las maquetas más antiguas de la exposición. Bugs fue la segunda película de Pixar y se rodó al mismo tiempo que Toy Story 2. Una anécdota muy curiosa de Toy Story 2 es que estando a punto de terminar su producción, un informático borró por error el 90% de la película y no se guardaban copias de seguridad. Todo estaba en un solo servidor. Finalmente ocurrió un milagro que la pudo salvar, pero eso es otra historia. Los artistas de Pixar hacen una gran labor de documentación antes de iniciar sus proyectos. Durante la preproducción de Cars, algunos miembros del equipo recorrieron la Ruta 66 y visitaron sus gasolineras, cafeterías y talleres mecánicos. También pasaron mucho tiempo en las carreras de NASCAR, familiarizándose con los rugientes protagonistas de esta historia. La exposición se centra especialmente en algunos personajes que tuvieron un proceso creativo intrincado y de particular alumbramiento. El rape de Buscando a Nemo es un ejemplo de ello y su protagonismo expositivo es más que notable en la muestra. Llegamos a la sección de la maravillosa Coco. Los encargados de Pixar han afirmado que Coco es un gran homenaje y carta de amor al folclore mexicano, visto desde una perspectiva familiar. La película cuenta con multitud de guiños y referencias a la cultura mexicana, un auténtico festival de color. Coco también tiene el honor de ser la primera película musical de Pixar tras más de 20 años de historia. En el aspecto visual, cabe destacar que los animadores crearon más de 7 millones de luces para iluminar la ciudad de los muertos, un detalle increíble para una película extraordinaria.
Son muchas las decisiones que los empleados de Pixar toman en la creación de un personaje. Sin embargo, cuando vemos la película, todo el trabajo que hacen debe desaparecer. Lo único que quieren es que la gente creamos en esos personajes, que tengamos la sensación de estar dentro de la historia con ellos y que el relato perdure en nuestros corazones para siempre.